Bienvenidos de nuevo, adictos a Shadow. La última vez, Shadow pasó el día saltando entre sus escondites, apagando invasiones antes de que siquiera pudieran convertirse en amenazas. En el camino, se cruzó con una pintora de almas y formó una alianza silenciosa con su gremio. Mientras tanto, un rostro familiar empezó a notar grietas en la identidad de Shadow, y la línea entre Kai y Shadow ya no se sentía tan sólida como antes. Luego, Don Fan Yue creyó que el dinero y los guardias aún eran suficientes para controlar el mundo. Hasta que aparecieron 4 vendedores, y le recordaron que en 2026, la verdadera moneda ya no es el efectivo. Es la vida. Pero hoy, las consecuencias de esos encuentros empiezan a desplegarse, nuevos peligros salen a la luz y, en algún rincón de las sombras, algo mucho más peligroso que un simple jugador está esperando ser activado. Así que toma algo para picar, ponte cómodo y disfruta el episodio de hoy. Empecemos. El hombre musculoso se plantó en su sitio, una luz dorada estallando cuando su habilidad de escudo circular se tragó cada disparo, dejando a los guardias mirándolo como si acabaran de descubrir que la física era opcional esta noche. La frustración ni siquiera tuvo tiempo de asentarse. Saltó, estrelló el escudo contra el suelo y la onda expansiva salió disparada, lanzando cuerpos y valentía en la misma dirección. Mientras el caos se extendía por el suelo, el hombre de traje trataba los disparos como ruido de fondo. Se deslizó entre las balas con una calma insultante, levantó un dedo como si fuera una broma, y disparó un rayo de energía que convirtió a un guardia en un signo de puntuación en llamas. Esto no era un truco llamativo. Era un jugador de clase oculta, un pistolero, que convertía sus dedos en armas, cambiando munición como si fuera memoria muscular. La pelea se extendió hacia la mansión, y entonces la mujer encapuchada entró en escena como si hubiera estado esperando aplausos. Avanzó en un borrón, energía azul girando a su alrededor, cortando guardias en grupos mientras alguien gritaba pidiendo refuerzos que jamás llegarían. Entonces vio a Don Fan Yue y a su hijo. Su sonrisa se torció, desquiciada, y se lanzó hacia adelante. Saltó, gritando que la mataría, como si Don Fan Yue hubiera arruinado personalmente su vida. Pero nunca llegó a su objetivo. Una patada repentina la arrancó del aire, haciéndola girar mientras una figura gigantesca se interponía frente a su señora. El guardaespaldas tenía el rostro cubierto de vendas, y su presencia era tan densa que parecía doblar el aire del salón. Un vórtice de energía floreció a su alrededor mientras advertía con calma a Don Fan Yue, este no era un enemigo normal, era un jugador con invisibilidad. A Don Fan Yue no le importó. La rabia afiló su voz cuando ordenó que los capturaran vivos, ya planeando esclavizarlos y exprimir vida de su sufrimiento para su hijo. El guardaespaldas no discutió, solo calculó. Admitió la verdad en voz alta, sus probabilidades eran, como mucho, del 50%. Porque sus enemigos tampoco eran amateurs. Frente a él, el hombre del escudo dorado estuvo de acuerdo. No eran nobles indefensos, eran jugadores con clases especiales, y habían venido preparados. Un insecto mecánico zumbó por el aire mientras una miasma púrpura se extendía por el suelo. El guardaespaldas de Don Fan Yue permaneció entre los cuerpos caídos, tan calmado como una tormenta que ya conoce su final. Estudió cuidadosamente a los 4 intrusos. Un equipo que cazaba ricos, cargado de habilidades de muerte instantánea y equipo a prueba de balas. Y, por su confianza, un equipo que ya había salido impune muchas veces. El manipulador de insectos sonrió, imperturbable. El guardaespaldas deseó que hubieran saqueado suficientes niveles y equipo como para que la pelea valiera la pena. Entonces los llamó niños arrogantes y esperó, rodeado por su hirviente aura púrpura. Esa fue la señal. El manipulador de insectos declaró que la pelea ya había comenzado y gritó a su mascota que matara. El insecto mecánico salió disparado a una velocidad aterradora, dejando una estela amarilla brillante en el aire. Y golpeó, nada. En ese mismo instante, el guardaespaldas desapareció de su trayectoria. Reapareció en el aire, atrapando al insecto con los pies, sin siquiera sacar las manos de los bolsillos, como si esto fuera solo un estiramiento casual. Los vendedores se congelaron, la incredulidad estrellándose contra sus rostros. El manipulador gritó que era imposible. Ese insecto volaba a 200 kilómetros por hora.
nadie podía atraparlo. El guardaespaldas respondió con un gruñido. Y una explosión de extraño gas púrpura saliendo de su trasero. El gas desintegró completamente al insecto, como si nunca hubiera sido especial. Soltó los restos, los pisó y alzó la mirada. Casi con indiferencia, anunció que toda la zona ya estaba sellada dentro de su barrera. Cualquier movimiento dentro sería detectado al instante. La energía púrpura se elevó mientras finalmente se presentaba. Una clase oculta única, maestro de flatulencias, fuente de plaga, declarando su propósito de propagar la pestilencia más allá de la humanidad. Si este episodio te hizo pausar y preguntar, ¿qué demonios estoy viendo? Felicidades. Estás exactamente donde deberías estar. Y ya que estamos, no olvides darle like y suscribirte antes de que la plaga se propague. Sigamos. Entonces el maestro de flatulencias abrió un ojo, sonrió. Y dijo que ahora sí comenzaba. Salió disparado al aire a una velocidad aterradora, cerrando la distancia antes de que el hombre del escudo dorado pudiera parpadear. Una patada alta siguió, diseñada para acabar la conversación de inmediato. El hombre musculoso se rió, desafiándolo a probar su defensa de muro de hierro. Plantó los pies, rebosante de confianza, seguro de ser inamovible. Esa confianza se hizo pedazos al instante. La retaguardia del guardaespaldas explotó, liberando un cañón de aire que atravesó el escudo dorado y rompió su guardia. Y entonces llegó la patada, tarde, pero despiadada, aplastando al hombre musculoso en el sitio. El pánico sacudió a los vendedores. El manipulador gritó al pistolero manco que disparara. Ráfagas de energía salieron sin parar. Pero el guardaespaldas danzó entre ellas sin esfuerzo, cada disparo fallando por centímetros que parecían intencionales. El pistolero se burló en pleno combate, diciendo que saltar contra un tirador era suicidio. Sin cobertura. Sin escape. Sin lugar a donde correr. Entonces ocurrió algo verdaderamente increíble. Aún suspendido en el aire, la expresión del guardaespaldas se volvió seria. Y entonces desató un boom sónico. Con un pedo. La onda sónica atravesó el aire y golpeó de lleno al pistolero, rompiendo sus gafas y matándolo al instante. De pie sobre el cadáver, el guardaespaldas sonó casi decepcionado. Comentó que el nivel extraído del hombre en el mundo real debía de haber sido bajo para morir por algo tan básico. El terror finalmente quebró al manipulador de insectos. Se dio la vuelta para huir. Solo para que una mano se cerrara sobre su cabeza, deteniéndolo en seco. El hombre suplicó. Las palabras salieron rápidas, desesperadas, inútiles. El guardaespaldas lo tranquilizó con calma. 2 muertos, 2 vivos, exactamente el 50% que había prometido. Entonces hizo una pregunta simple: ¿qué pasó con su compañera sigilosa? La respuesta solo lo confundió. La mujer encapuchada no iba con ellos, ni siquiera era parte de su grupo. Simplemente había salido del vehículo con ellos. Otra vendedora. Otra desconocida. Otra coincidencia. Mientras tanto, lejos de la mansión, la escena cambió a las afueras de la ciudad mágica en ruinas, dentro del juego. Una torre inclinada se alzaba contra el horizonte, coronada por un círculo mágico púrpura brillante. Shadow apareció como una figura fantasmal entre las ruinas. Semitransparente, silencioso, ya escaneando en busca de problemas. En la entrada, algo estaba mal. El monstruo guardián había desaparecido. Alguien se le había adelantado. Se deslizó por la puerta congelada y entró en la torre. Dentro era exactamente como decía la leyenda, una biblioteca gigantesca de varios pisos, un laberinto lleno de trampas. Shadow recordó la historia. Un monstruo terrible sellado en lo profundo, una princesa corrompida por un dragón blanco maligno. A medida que avanzaba, las señales eran claras. Estanterías saqueadas. Caminos alterados. Otro grupo había llegado mucho antes. Fue directo al mecanismo de teletransporte que recordaba. La llave era un libro. En cuanto lo sacó, empezó a brillar. Así se activaba la teletransportación. La luz estalló a su alrededor. Y en un instante, lo engulló por completo.
Sadou reapareció en una azotea, materializándose en silencio detrás de dos jugadores atónitos. Ante ellos se extendía un campo de batalla brutal. Un guardián gigantesco cubierto de tentáculos, la princesa de la desesperación. Estaba destrozando a una multitud de jugadores. El equipo era pobre, las bajas altas, y la supervivencia parecía más terquedad que estrategia. Sadou los observó con un respeto silencioso. Llegar tan lejos así no era suerte, era determinación. Entonces vio a su líder. Huang Weifeng. Una mujer de cabello gris dando órdenes, animando a la gente, diciéndoles que no temieran a la muerte. Morir, regresar, repetir. Sadou reconoció la táctica y el gremio. Industrias pesadas Fake. En su vida pasada, ella había convertido fondos corporativos en vida y empleados en un gremio de la noche a la mañana. Era una ilusionista, una clase de soporte cuyo portal de teletransporte reescribía la logística del campo de batalla. Sadou recordaba cómo funcionaba su portal. Entrada cerca del punto de reaparición. Salida junto al jefe. No desaparecía a menos que ella lo cancelara o fuera destruido. Y cualquiera podía usarlo. Morir, volver al instante, recuperar la vida caída, repetir. La estrategia que los había convertido en uno de los gremios más fuertes del país. Pero no aquí. Este jefe era diferente. Un guardián de rango platino, nivel 18, que absorbía vida 100 veces más rápido de lo normal. Cada muerte la alimentaba. Cada sacrificio la hacía más fuerte. Sadou ya podía ver el final. Si esto continuaba, evolucionaría a rango Jade, se regeneraría por completo y los aniquilaría a todos. El gremio no solo perdería jugadores. Lo perdería todo. Así que Sadou intervino. Aterrizó junto a la líder del gremio sin ceremonia, la llamó líder Huang. Y le hizo una oferta que la dejó sin aliento. 1000 años de vida. Y él mataría al jefe por ellos. Todo el botín de clase asesino sería suyo. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Se dio cuenta de quién tenía delante. Sadou lo confirmó con calma. Luego lanzó la advertencia sin piedad. No podían ganar esta pelea. ¿Su consejo? Aceptar el trato, o retirarse de inmediato. Antes de que Huang Weifeng pudiera responder, la arrogancia se adelantó a la razón. Un joven dio un paso al frente, burlándose de Sadou, exigiendo saber quién se creía para declarar su derrota. Se rió del precio, se mofó de los 1000 años, y le dijo a Sadou que desapareciera. Huang Weifeng intentó detenerlo, llamándolo por su nombre y exigiendo respeto, pero su autoridad llegó un segundo tarde. Sadou no alzó la voz. Alzó la mano. En un solo movimiento, agarró al joven del rostro y lo lanzó directo al portal del gremio, como si tirara basura a un contenedor que merecía algo mejor. En el momento en que el cuerpo reapareció del otro lado, Sadou completó el movimiento. Energía rojo oscuro explotó mientras su hoja del anillo del caballero cortaba el espacio, partiendo al hombre en dos y destruyendo el portal de teletransporte. Lo que cayó de vuelta no era una persona. Eran pedazos. Un grito desgarró el campo de batalla. Huang Weifeng corrió hacia adelante, llamando a su hijo mientras los restos golpeaban el suelo. Su dolor se volvió furia en segundos. Su hijo había ofendido a Sadou, así que castigarlo era aceptable, pero exigía saber por qué había destruido su portal. Sadou la miró desde arriba, luz dorada ardiendo en sus ojos. Con voz tranquila le dijo que pronto lo entendería. Luego repitió la oferta. 1000 años de vida, y resolvería su problema con el jefe. Antes de que alguien pudiera responder, Sadou se disolvió en niebla. El gremio quedó congelado, rodeado de silencio y del eco de una decisión que aún no sabían que ya estaban tomando. Lo que no sabían era el verdadero peligro. El jefe estaba al borde de evolucionar, y su estrategia de resurrección infinita no era valentía, era suicidio disfrazado de perseverancia. Sadou destruyó el portal porque dejarlos morir una y otra vez solo alimentaría al monstruo hasta que no quedara nada. Pero lo que lo movía no era la misericordia. 1000 años de vida no eran calderilla. Ese era el verdadero crimen. Invocó a su lobo espectral y volvió a las ruinas de la ciudad, ya seguro del resultado.
Los miembros restantes del gremio morirían las suficientes veces como para empujar al jefe al rango Jade. Y el juego le dio la razón. La torre palpitó como un corazón, confirmando sus cálculos. Cuando la evolución se completara, volvería, lo mataría y recogería recompensas aún mejores. Simple. Eficiente. Depredador. Mientras esperaba, llegó un mensaje de Desenfoque Sombra Fantasma. Informó que había encontrado a Dongfang Yue en una mansión suburbana, viva, protegida, y custodiada por alguien lo bastante fuerte como para casi matarla. Sadou le dijo que se reuniera con él en el cementerio de huesos y le contara cada detalle. En movimiento, Kai pensó que encontrar a alguien en una ciudad tan grande no era suerte, era habilidad. Desenfoque Sombra Fantasma era realmente competente. Más tarde, se encontraron entre huesos dispersos y tierra rota. Sadou hizo una sola pregunta: describe al guarda. Ella explicó que era rápido, absurdamente fuerte, y luchaba a corta distancia. Luego dudó, avergonzada, y añadió lo que aún no tenía sentido. Su ataque principal involucraba pedos. Sadou no se rió. Lo entendió al instante. Le explicó que se había topado con la clase oculta fuente de plaga. Esa aura humeante era un campo de plaga de primer nivel, detectaba cualquier presencia física en 10 metros, anulando el sigilo. La clase fortalecía el cuerpo, se regeneraba mediante plagas, y en niveles altos se decía que era casi inmortal. La confianza de Desenfoque Sombra Fantasma se resquebrajó al preguntarse si la venganza era siquiera posible. Entonces Sadou reveló la debilidad. La plaga fortalecía el cuerpo, pero corroía la mente. Una mentalidad débil era su talón de Aquiles. Poder que pudría a su propio portador. Luego cambió el tema hacia ella. La clase hoja del inframundo no terminaba donde estaba. En nivel 2, evolucionaba a espectro del inframundo. Mientras hablaba, un enorme demonio espectral verde se formó detrás de ella, ojos brillando como linternas de un verdugo. Desenfoque Sombra Fantasma se quedó inmóvil, el asombro reemplazando al miedo. Sus propios ojos se iluminaron al ver en qué podía convertirse. Sadou fue directo: avanza al nivel 2. Ese era su verdadero camino. Ella preguntó cómo sabía tanto sobre su clase. En lugar de responder, Sadou saltó sobre una lápida gigantesca y miró el mundo como si fuera tarea ya hecha. Le dio la misma excusa que le había dado a Darius y su equipo: el juego era mucho más profundo de lo que la gente creía. El verdadero poder venía de la perseverancia y de bases construidas con esfuerzo. Tenía que entrenar duro, mantenerse humilde y apuntar siempre a la grandeza. Su determinación se solidificó. Ahora entendía de dónde venía su fuerza. Sadou señaló el cementerio a su alrededor. Era perfecto para subir de nivel, apariciones rápidas de monstruos y el entorno ideal para mejorar su cadena del inframundo. Pero no suavizó la advertencia. Cada monstruo allí era élite, con el triple de vida, defensa y ataque que uno normal. Aún así, con la técnica adecuada, no era difícil. Entonces se lanzó directo a una horda. Los monstruos no tuvieron oportunidad. Cada golpe impactaba un punto débil, cada movimiento preciso, letal y sin esfuerzo. Desenfoque Sombra Fantasma observó, atónita, las mejillas calentándose sin querer. Ese poder no era llamativo, era aterrador. Sadou reapareció junto a ella y le dijo que lo apostara todo. Solo arriesgándolo todo podría completar su venganza. Una luz azul estalló. Desapareció. Sola, Desenfoque Sombra Fantasma quedó en silencio, repitiendo sus palabras. Por un instante, cuando mencionó la venganza, había sentido una intención asesina tan afilada que le heló los huesos. En otro lugar, el sol descendía sobre las ruinas de Ciudad Jiangai. Gran Ciruela descansaba contra su llama blanca, agotada y hambrienta tras horas de exploración. Revisó su mapa y suspiró. La zona estaba casi completamente descubierta, podía avanzar un poco más. Entonces notó un fruto extraño, de brillo oscuro, en el suelo. Curiosa, lo recogió, pensó que parecía una ciruela y le dio un mordisco. Estaba deliciosísimo. Luego el sistema le informó que había ganado 50 puntos de experiencia. Sus ojos se abrieron. ¿Una fruta que daba experiencia?
Alzó la vista y vio un rastro de frutas idénticas extendiéndose a lo lejos. Como Hansel y Gretel. Emocionada, lo siguió, comiendo feliz y acumulando experiencia con cada mordida. En medio del festín, un mensaje interrumpió su alegría. Capitana Eva le pidió con urgencia que fuera a la Costa Corrupta. Mauro había sido capturado por un jefe, y el idiota llevaba encima más de 500 años de vida. Gran Ciruela miró su mapa y respondió con calma. Ya estaba cerca. Eva le dijo que esperara mientras iban. Gran Ciruela siguió avanzando, quejándose de que Mauro era inútil. Con conexiones familiares o no, no valía la pena trabajar con él. Se metió otra ciruela a la boca y siguió caminando. La noche cayó cuando llegó a la cima de una colina baja. Dio un paso al frente, y se congeló. El rastro de frutas terminaba en la Costa Corrupta. Al final, había una criatura enorme. La aparente fuente de sus bocadillos. Pero el silencio no se sentía bien. Miró con más atención. El monstruo colosal e hinchado estaba sentado, con bocas alineadas en la espalda, sujetando a una figura humanoide que gritaba. Gran Ciruela se quedó mirando, jugo aún manchado en el rostro, intentando procesar qué tipo de jefe tenía delante. Bajó la mirada. Dos cuerpos yacían inmóviles, uno de ellos era Mauro. La comprensión la golpeó de lleno. Este era el jefe del que Eva le había advertido. El monstruo estaba sentado frente a un cuenco gigantesco, una mano dentro, la otra aún aferrando a la criatura retorcida. Una ventana del sistema lo identificó como el devorador de almas, un monstruo de rango Jade, nivel 20. Levantó a la criatura, y le dio un mordisco. Murió al instante. Gran Ciruela se horrorizó al darse cuenta, no estaba comiéndose a un jugador. Estaba comiéndose a otro monstruo. Y arrojando los restos al cuenco como ingredientes. Eva y los demás llegaron a la colina, encontrando a Gran Ciruela aún mirando fijamente. Ella estaba asqueada mientras el monstruo hacía albóndigas artesanales con otros monstruos. Eva preguntó entonces, ¿dónde estaban Mauro y el jefe? Siguieron su mirada en silencio. Gran Ciruela soltó que era un jefe de rango Jade y que se alimentaba de otras criaturas. Eva frunció el ceño, repugnada por sus hábitos. Aún masticando, Gran Ciruela añadió algo extraño. El jefe aún no había atacado a ningún jugador. Eva ordenó solo observación. No estaban equipados para una pelea de rango Jade y necesitaban refuerzos. La orden apenas salió cuando el monstruo comenzó a levantarse. Lo vieron bajar en una sentadilla antinatural. Eva frunció el ceño, inquieta. ¿Qué está haciendo? Nadie respondió. Esa postura, ¿no sería que estaba cagando? La respuesta llegó cuando formas púrpuras brillantes cayeron de la parte trasera de la criatura, golpeando el suelo con un sonido húmedo. Eva se acercó, examinando con cuidado las extrañas frutas esparcidas. La forma era incorrecta. Pero inquietantemente, familiar. La realización la golpeó como un colapso del sistema. Eran exactamente. El color se drenó de todos los rostros al mismo tiempo. Eva y Darius se quedaron inmóviles, mirando en silencio absoluto. Gran Ciruela dejó caer la fruta como si de pronto se hubiera convertido en una granada activa. Y entonces terminó la frase. Esas son ciruelas negras. Gran Ciruela gritó, con el horror puro derramándosele por los ojos. No. Las ciruelas deliciosas que se había estado comiendo, eran heces de monstruo. La capitana Eva y los demás le siseaban que se callara, como si el pánico se pudiera negociar a punta de susurros. Demasiado tarde. El devorador de almas giró la cabeza lentamente. El monstruo se alzó más, y una de las bocas de su espalda se abrió como una puerta de pesadilla. Luego rugió, un sonido feo, antiguo, que se sentía menos como un grito y más como un dios glotón respirándoles en la nuca. El grupo se paralizó del terror. Y justo después de ese rugido, el aire alrededor de la capitana Eva y Darius pareció torcerse. Un poder extraño los bañó, sus ojos se encendieron en rojo, y ellos gritaron mientras se agarraban la cabeza. El hambre les inundó la mente con tanta violencia que parecía dolor. Gran Ciruela parpadeó,
confundida, cuando su equipo se quebró de golpe. Corrieron a su lado como animales poseídos, muertos de hambre, ignorando por completo al jefe y sprintando directo hacia el cuenco gigante lleno de vísceras. Metieron las manos en ese desastre sangriento y empezaron a embutírselo en la boca, balbuceando que ya no podían aguantar. Mauro también se había levantado, y estaba comiendo del cuenco. Ojos rojos, devorado por el hambre. Y mientras comían, sus cuerpos empezaron a hincharse, las caras inflándose, las panzas inflándose, como si el juego hubiera decidido hacer un speedrun de obesidad. Desde su escondite, Gran Ciruela los miró con horror y susurró que sus amigos habían perdido la cabeza. Luego entró en pánico aún más, porque ella era la única que no sentía ese hambre. La respuesta llegó de inmediato. El devorador de almas agarró al Mauro inflado como si no pesara nada, y lo empujó entero dentro de una de las bocas de su espalda. Un solo trago. Desapareció. El cerebro de Gran Ciruela por fin conectó los puntos, y gritó la verdad en voz alta: ese jefe se comía a la persona más gorda que encontrara. Entendió al instante que necesitaba refuerzos. Pero ese era su equipo élite. Sí, su equipo élite ahora mismo estaba ocupado haciendo fila para convertirse en buffet. Y en ese momento, entendió que solo le quedaba una opción. Contactó a Lord Shadow, con las manos temblándole, y le dijo que necesitaba ayuda. Habían encontrado un jefe de rango Jade en Gire, el devorador de almas. Le advirtió que la capitana Eva y Darius estaban a punto de ser devorados. El tono de Shadow cambió en cuanto escuchó el nombre. Se dio cuenta de que era el monstruo del linaje que había estado buscando, y en su cabeza, Gran Ciruela, como siempre, era su amuleto de la suerte. Le dijo que le enviara las coordenadas. Y prometió que iba para allá de inmediato. Al segundo siguiente, Shadow estaba en la salida de una cueva, tranquilo como un hombre organizando citas con la muerte. Notó que ya tenía llaves de otros 3 escondites de rango platino en la ciudad mágica, y decidió que el momento era perfecto. Primero, el monstruo del linaje. Y pronto, la princesa de la desesperación también terminaría de evolucionar. No mucho después, Shadow llegó a la costa corrupta. Gran Ciruela lo recibió como si estuviera viendo el último helicóptero de rescate en la tierra. Shadow preguntó dónde estaba el jefe, y ella señaló hacia adelante, con la voz quebrada mientras le suplicaba que salvara a sus amigos. Soltó de golpe que la capitana Eva y Darius ya habían sido tragados. Como si el mundo quisiera confirmar su peor pesadilla, el devorador de almas volvió a ponerse en cuclillas, esforzándose como si fuera a hacer algo indecible. Y llegó la confirmación asquerosa. Cayó una gran esfera rosada, translúcida, y dentro se veía con claridad el rostro horrorizado de Mauro. El alma de Gran Ciruela se le salió del cuerpo al ver que el monstruo lo estaba defecando. Su mente se disparó, preguntándose si el mismo destino le esperaba a Eva y a Darius. Shadow, totalmente imperturbable, explicó la mecánica como si estuviera narrando un tutorial que nadie pidió. El devorador de almas servía a un dios antiguo y glotón, y soltaba susurros que empujaban a los jugadores a un hambre de nivel locura. Cuanto más comían, más gordos se volvían, y entonces el jefe se los comía para digerir su vida. Luego Shadow añadió la peor parte. Solo había una forma de resistirlo. Tenías que comer el excremento del jefe. Y sí, mencionó con total naturalidad que incluso había escuchado que sabía rico. Shadow miró a Gran Ciruela, uniendo 2 y 2. Empezó a preguntar si eso significaba que ella lo cortó al instante, muerta de vergüenza, suplicándole que dejara de hablar. Luego, temblando y llorando, le rogó que se apurara y salvara a sus amigos. Shadow no perdió tiempo consolando a nadie. Se lanzó hacia adelante, un borrón apuntando directo a la esfera púrpura palpitante que tenía atrapado a Mauro. La atrapó en el aire, y en vez de intentar liberar al tipo, arrojó la esfera como un arma directo al vientre blando del devorador de almas. La esfera se estrelló contra el monstruo, y el jefe soltó un rugido de dolor mientras un líquido blanco y viscoso explotaba desde las bocas de su espalda. Ese impacto lo obligó a escupir violentamente a todos los que se había tragado. La capitana Eva, Darius y el resto del equipo salieron expulsados de las entrañas del monstruo en un montón asqueroso.
Estaban babosos, hinchados, humillados, pero vivos. Con sus aliados fuera, los ojos de Shadow se encendieron con una luz amarilla brillante. Un aura roja poderosa lo envolvió cuando activó su habilidad mítica, Liberación Graciosa. Y de inmediato la encadenó con su legendaria corte sombrío instantáneo. Una tormenta de tajos de energía azul brillante cayó sobre el devorador de almas y cada impacto pegaba con un daño ridículo, decenas de miles por golpe. Shadow vio cómo se llenaba el medidor de ruptura del límite y su expresión cambió. Decidió que era el momento perfecto para probar que tan monstruoso era su definitivo de verdad. Desató el colmillo carmesí. Una hoja colosal de energía roja se formó y cayó atravesando al devorador de almas, infligiendo un daño que rompía la mente, 1.032.015 en un solo golpe. El sistema lo anunció al mundo entero. Jugador Shadow, primer jugador del mundo en matar a un jefe de rango Jade. Más 30 puntos de prestigio. Gran Ciruela miró desde un lado con la mandíbula colgando. Le gritó al número de daño como si su cerebro acabara de recibir el mismo golpe. ¿Más de 1 millón de daño? Eso era una locura, incluso para él. Por todo el mundo, los jugadores perdieron la cabeza en todas direcciones. Unos entraron en pánico diciendo que Daixa estaba a punto de levantarse, otros empezaron a reclamar a Shadow como si fuera un recurso nacional, y al menos una persona aparentemente decidió que los ancestros de Shadow pertenecían a su país. Mientras tanto, Shadow se quedó envuelto en luz dorada mientras notificaciones le inundaban la vista. Experiencia. Puntos de evolución. Equipo. Habilidades, tantas que la pantalla casi parecía estar gritando también, pero la mayor recompensa apareció clara. Felicidades. Linaje del devorador de almas adquirido, ¿deseas activar? Shadow ya sabía lo que significaba. Los linajes eran regalos especiales de monstruos poderosos, y si la clase del jugador era compatible, podían lanzar su poder de combate a otra dimensión. Así que no dudó y lo activó. Un aura púrpura explotó a su alrededor, y sus atributos se reescribieron como si el sistema acabara de actualizar el sistema operativo de su cuerpo. Ahora un punto de fuerza se convertía en 3 de ataque físico, la constitución se volvía vida y defensa física masivas, la agilidad recibía un más 32% de efectividad, y el espíritu alimentaba ataque y resistencia elemental. Junto con eso aparecieron 2 habilidades de linaje. Devorar alma le permitía consumir habilidades de su propia clase para obtener bonificaciones de atributos. A costa de aumentar su apetito en un 200%, porque claro que sí. Boca gigante le permitía formar una enorme boca de energía que se tragaba proyectiles enemigos y lo curaba según el daño de esos ataques. El tipo de habilidad que hacía que los enemigos se preguntaran para qué diablos aprendieron ataques a distancia. Shadow estudió devorar alma, dándose cuenta de que el oro real no eran solo los stats. Era la corrección de atributos, la eficiencia de cada punto que invertía. Convenientemente, el jefe había soltado una habilidad de hoja venenosa de rango bronce. Como habilidad era basura, pero como combustible de prueba, perfecta. Activó devorar alma y aplastó el icono de la habilidad. El sistema confirmó que su conversión de fuerza subía de 3 a 3.3 de ataque físico por punto. Por un segundo se decepcionó, hasta que le pegó el verdadero descubrimiento. Esa habilidad devorada ahora era pasiva. Y las pasivas podían evolucionar. Así que gastó 242 puntos de evolución al instante, mejorando esa hoja venenosa devorada desde bronce hasta legendaria. Y el resultado le estampó la realidad en la cara. El sistema actualizó su conversión otra vez. Ahora la fuerza otorgaba 5 de ataque físico por punto. Los ojos de Shadow brillaron como un hombre que acaba de encontrar el código trampa enterrado dentro de las reglas. Si seguía devorando y evolucionando habilidades, su corrección de atributos podría volverse cientos de veces mayor que la de cualquier otro. Una sonrisa decidida se le dibujó cuando se dijo la verdad, había vuelto a ser invencible. Detrás de él, la capitana Eva, Darius y el resto del equipo estaban vivos, con la dignidad colgando de un hilo, aún hinchados, goteando baba como si tuvieran un debuff de humillación. Y Darius le agradeció a Shadow por salvarlos. Primero les pegó el alivio, crudo, tembloroso, porque al menos no los estaban procesando como a Mauro.
La capitana Eva se quedó ahí, todavía traumatizada, mientras los demás intentaban recordar cómo se respiraba. Y justo cuando Eva seguía hinchada y miserable, Gran Ciruela corrió hacia ella como una manta humana de consuelo. La abrazó fuerte y le insistió que seguía siendo hermosa, sin importar lo que la maldición de Gula le hubiera hecho al cuerpo. Cuando por fin todo volvió a algo parecido a lo normal, la capitana Eva se acercó a Sadou con ese tono oficial y cuidadoso. Explicó que a las autoridades de Jiang'ai les faltaba vida, así que pagarle podía ser complicado. Sadou ni parpadeó. Le dijo que no se preocupara y propuso otro tipo de pago, que le consiguieran libros de habilidades de asesino. La capitana Eva aceptó de inmediato, como si le acabaran de ofrecer el trato más fácil de su vida. Y con los términos establecidos, Sadou desapareció en un remolino de energía oscura, porque claro que sí, las salidas dramáticas son prácticamente su cardio. Con la misión completada, Eva le dijo al equipo que era hora de regresar. Todos se pusieron en marcha, cansados, manchados de baba, emocionalmente destruidos. Y todos estuvieron de acuerdo en no hablar jamás de lo que pasó ese día, con nadie. Y luego estaba Mauro. Todavía atrapado dentro de esa prisión púrpura rodante, llorando como un hombre cuya dignidad acababa de ser borrada del servidor. Entonces la historia saltó de vuelta a la torre mágica inclinada, justo después de que Sadou había bajado antes. Arriba, en la cima, la batalla nunca se detuvo, solo se volvió más ruidosa. La princesa de la desesperación estaba en su último tercio de vida, los tentáculos azotando como si la torre misma estuviera intentando quitársela de encima. Elena Fuentes empujó a sus tropas hacia adelante y le ordenó a su sanadora, Ximena, que usara árbol de la vida. Ximena obedeció, y un enorme árbol de energía verde estalló en existencia. La curación caía sin parar, parchando al gremio como si el juego quisiera fingir que esto aún estaba bajo control. Elena Fuentes los motivó con todo. Gritó que como Sadou había destruido su portal, ya no podían darse el lujo de morir. Así que les ordenó soltarlo todo, convencida de que la victoria por fin estaba al alcance. Y el gremio respondió, tanques cargando, todo el equipo lanzando una última descarga como si estuvieran escribiendo el final ellos mismos. Por un segundo, pareció que lo habían logrado. Elena Fuentes incluso se volteó hacia Ximena y celebró, elogiando su clase de sacerdotisa de vida como si acabara de salvar el mundo. Entonces la realidad los bofeteó en medio del festejo. Un solo golpe de tentáculo rompió el escudo de un tanque y lo mató al instante. Y el jefe no se detuvo ahí. Cerró los ojos y empezó a absorber una extraña energía azul del jugador muerto, como si estuviera bebiendo de una batería. Cuando abrió los ojos otra vez, brillaban con una luz amarilla maliciosa. Elena Fuentes y Ximena se quedaron mirando, horrorizadas, mientras el poder del monstruo se disparaba. Entonces la princesa de la desesperación detonó. Una ola explosiva gigante de energía ardiente se tragó toda la cima de la torre. Los miembros restantes del gremio ni siquiera tuvieron un último intento heroico. Fueron incinerados en cenizas en un instante. Cuando el estallido se disipó, la azotea se veía casi pacífica, si ignorabas la masacre. Solo un gran huevo azul brillante descansaba sobre un pedestal, rodeado por las esferas de vida de todos los que murieron. ¿Y la barra de vida? Estaba llena otra vez. El jefe había evolucionado. Dentro del huevo azul, una mujer de cabello celeste largo estaba acurrucada, durmiendo como si estuviera en una cápsula de curación. Una ventana del sistema identificó la nueva forma, huevo de la desesperación, nivel 30, jefe de rango Jade, con 10 millones de puntos de vida. En el escondite del gremio de industrias pesadas Fake, los sobrevivientes reaparecieron en pánico. El hijo de Elena Fuentes corrió hacia ella, desesperado, preguntando qué había pasado y si habían ganado. Elena Fuentes se lo explicó con incredulidad apretándole la mandíbula. Habían dejado al jefe en nada, y entonces recuperó toda su vida, se transformó en un huevo, y los borró con un solo ataque devastador. Mientras hablaba, la verdad se ponía más fría. Una restauración completa así solo ocurría durante una evolución. Y de pronto, su memoria le devolvió la oferta de Sadou. Su advertencia. Su certeza. Todo encajó como una trampa cerrándose. Sadou había sabido desde el principio que el jefe evolucionaría,
recuperaría toda su vida y los borraría. Había predicho que su táctica de ola humana fallaría porque cada muerte era combustible para la transformación. Y un jefe de rango platino evolucionando a monstruo Jade estaba muy por encima de lo que su gremio podía derrotar. La resignación cayó pesada e inevitable. Su única opción ahora era encontrar a Shadow y aceptar sus términos. Mientras planeaba su siguiente movimiento. En la cima de la torre, Shadow ya había reaparecido, de pie sobre la plataforma, mirando el enorme huevo azul en el centro de la arena. Lo estudió con cuidado, notando que era de rango Jade y que su nombre había cambiado a Huevo de la Desesperación. Pero la transformación se sentía rara. Una evolución a rango Jade no debería causar un cambio de apariencia tan exagerado. El huevo parecía no tener habilidades ofensivas, y eso hizo que Shadow se sintiera más sospechoso que aliviado. Se preguntó si esto era solo una fase de transición antes de que naciera algo todavía peor. Y decidió que no iba a quedarse mirando cómo terminaba de incubar. Shadow saltó y lanzó una daga cargada de energía oscura, activando su habilidad Hoja Sombría. Golpeó el huevo e hizo más de 28.000 de daño. Y la barra de vida apenas se movió. En forma invisible, Shadow midió el problema al instante. 10 millones de vida, comparable a un jefe de rango legendario. No podía dejar que siguiera acumulando poder. Eso era seguro. Por suerte, la solución seguía siendo simple. El huevo no tenía detección anti-invisibilidad. Era ciego ante su presencia. Así que empezó la molienda, atacando sin parar, cargando su finisher de ruptura de límite como una máquina alimentada por paciencia y malas intenciones. Y en cuanto el remate estuvo listo, soltó Colmillo Carmesí otra vez. Una ola gigante de energía carmesí estrelló el huevo con más de 100.000 de daño. Luego otra. Grietas se extendieron por todo el cascarón. Solo necesitaba una más. Así que activó su ruptura de límite por última vez. Colmillo Carmesí cayó desde arriba. Y el huevo azul por fin se hizo pedazos. Shadow se quedó tranquilo entre los restos del cascarón, completamente seguro. Podía tener toda la vida que quisiera. Al final, matar a un enemigo quieto y ciego solo era cuestión de tiempo. Entonces vio lo que había dentro. Y la victoria dejó de parecer victoria. En lugar de un monstruo nuevo, una chica joven de cabello celeste largo yacía inconsciente en el suelo. Una ventana del sistema la identificó como la princesa de la desesperación, pero solo era nivel 1. 10 puntos de vida. Eso era todo. Shadow se acercó, genuinamente desconcertado. Esta tenía que ser la forma real de la princesa, la de la leyenda sobre una princesa maldita por un dragón blanco. ¿Entonces el cuento era real? Pero al juego no le importaban las leyendas. La pregunta ahora era brutal y simple: ¿tenía que matar a esta chica indefensa para completar la pelea del jefe? Invocó su daga, listo para terminarlo. Entonces dudó, atrapado entre la lógica y lo absurdo de lo que estaba viendo. Y esa duda le costó caro al instante. El cielo se abrió en un vórtice oscuro lleno de relámpagos azules intensos. Shadow levantó la vista. Y un dragón esquelético gigantesco salió arrastrándose del portal. Entonces el sistema confirmó la pesadilla y las leyendas. El dragón blanco maldito, Artes. Nivel 100. Rango mítico. Y de pronto, la torre ya no se sentía como un lugar de pelea contra un jefe. Se sentía como una tumba que acababa de cerrarse. Y aquí termina el episodio de hoy. Shadow no solo rompió a un jefe de rango Jade, destapó la verdad detrás de la leyenda. Una princesa nivel 1 con apenas 10 de vida. Pero había olvidado algo de este juego maldito. Aquí no existe la duda. Porque en el momento en que se detuvo, algo respondió. Un dragón mítico. Nivel 100. Un ser que no pertenece a una pelea, sino a un evento de extinción. Así que la pregunta ya no es si Shadow puede ganar. Es, ¿cómo peleas contra un monstruo que existe fuera de las reglas que has estado abusando todo este tiempo? ¿Mata a la chica para terminarlo? ¿Huye? ¿O reta a algo que ningún jugador estaba destinado a enfrentar? Prepárate, porque en el próximo episodio, el juego deja de fingir que es justo. Y sí,
Pueden estar orgullosos de mí por no hacer un chiste de dragón blanco de ojos azules. Nos vemos en el siguiente.